A comenzar, hermanos, nuestro estudio de los 12 apóstoles. Eh, Vamos a ver la vida de cada uno de los apóstoles. Y por desgracia, hermanos, no podemos profundizar la vida de cada uno, ya que en las escrituras no nos dan tantas información de cada uno, ¿no? Eh, pero bueno, lo que tengamos lo vamos a ver, ¿no? Lo que tengamos, lo que podamos encontrar en las escrituras lo vamos a ver. Y hoy vamos a comenzar con Simón, llamado Pedro, ¿ok? Con Simón Pedro o Pedro, como quieran ponerle ahí en sus hojas de título. Y antes de ver su vida, hermano, nosotros sabemos que el plan de Dios, el plan de nuestro Señor, siempre fue escoger a 12 hombres, ¿no? ¿Para qué? Para que a su tiempo estos 12 hombres llevaran el mensaje del Evangelio. Y así los hombres que los escucharan aceptaran el mensaje, y ellos, al aceptar el mensaje, les iban a hablar a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros y a otros, y así después pasan 2000 años y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos escuchando el mismo mensaje que predicaron los apóstoles, los 12 hombres, ¿no? Y por supuesto, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Pasar este mensaje a la siguiente generación, ¿no? Para que esa generación continúe evangelizando, continúe dando el mensaje del evangelio a toda persona. Pero todo comenzó ¿con qué? Con 12 hombres, ¿no? Todo comenzó con ellos. Como dice Efesios 2:20, vean lo que dice Efesios 2:20, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 20. Palabras de Pablo. Efesios 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos fueron el fundamento. Ellos fueron el simiente, siendo Cristo esa roca angular, o sea, esa roca principal. Cristo era la roca principal y después ellos empezaron a dar el fundamento, a dar las simientes. ¿Ok? Estos hombres, estos 12 hombres recibieron la revelación divina. Ellos escribieron la mayor parte del Nuevo Testamento. A ellos se les prometió al Espíritu Santo para que viniera sobre de ellos, para que así ellos trajeran a memoria todas las cosas que Jesús les había dicho. Ellos fueron el fundamento de la revelación. Ellos bosquejaron la teología que nosotros hoy conocemos. De ellos vino todo, de estos 12 hombres. Así era el plan de Dios. Ellos fueron la simiente. ¿Para qué? Para edificar una iglesia santa, una iglesia sin mancha y un cuerpo en Cristo. Ellos fueron la simiente de eso. Ellos fueron la simiente de la iglesia. Ellos también fueron el primer grupo de ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros nos tenemos que mover? Bueno, ellos están como ejemplo. Ellos fueron el primer patrón a seguir. Ellos tuvieron ese gran título de apóstoles santos, ¿no es cierto? Ellos fueron los apóstoles. Y este título, hermanos, sin duda determina sus virtudes. Ellos son los apóstoles de Cristo. Y todo eso, hermanos, fue confirmado mediante los dones que tenían. Todo eso fue confirmado mediante los milagros que hacían, las maravillas, esas obras grandes que hacían. Ellos, hermanos, eran el simiente de la iglesia cristiana. Y eso es lo que vamos a estudiar, a cada uno de esa simiente de la vida cristiana. Vean lo que dice Mateo 10, versículo 2. Mateo 10, versículo 2. Mateo 10, versículo 2 dice, Mateo 10, 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Vean, primero Simón,
llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé. Otro nombre para Bartolomé también es Natanael. Natanael también se le conoce a Bartolomé como Natanael. Ajá. Entonces, Felipe, Bartolomé, después Tomás, Mateo el publicano. O sea, un publicano era un recaudador de impuestos. Eso era Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Sin duda, hermanos, estos 12 eran hombres comunes y corrientes, como todos nosotros. Aquí, hermanos, realmente el único que pudo haber tenido riquezas pues fue Mateo, porque Mateo era recaudador de impuestos, él era un extorsionador y él trabajaba para el Imperio Romano. Y por lo que sabemos, hermano, ninguno de ellos tenía un trasfondo académico, ninguno de ellos. Tampoco tenía un gran estatus social, ¿no? Eran personas comunes y corrientes. Y sabes, hermano, lo más, por así decirlo, lo más monumental, lo más grande que se le puede haber pedido a un hombre es esto, seguir con la obra de Cristo. Eso es lo más grande que a un hombre se le puede pedir, seguir con la obra que Cristo mismo estaba haciendo. Y a estos hombres se les determinó eso. Vean lo que dice Hechos 1:1. Hechos 1, versículo 1. Dice así, Hechos 1:1, vean. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quién? A los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que se esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dese cuenta, hermanos, el plan de Dios ya se iba a echar a andar para este momento de Hechos. Pero todo dependía de ¿qué? De estos 12 hombres, ¿no? Como dice ahí el versículo 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él escogió. Todo empezó por ellos, por estos 12 hombres. ¿Ok? Ellos son el fundamento, ellos son la simiente de lo que iba a pasar, que es la iglesia de Cristo. Y sabes, hermano, hay 4 listas, aparte de la de Mateo 10 que leímos acerca de los nombres, hay 4 listas donde mencionan a los 12 apóstoles. Si quieren apuntarlas, no las busquemos, simplemente les voy a decir como referencia. Hay 4 listas, lo podemos encontrar en Marcos 3, Mateo 10, Lucas 6 y Hechos 1. Esas son las 4 listas. Marcos 3, Mateo 10, Lucas 6 y Hechos 1. Esas son las 4 listas donde vienen los nombres de los apóstoles. Y en estas 4 listas, hermanos, hay ciertas semejanzas, hay ciertas similitudes en estos 4 listados que vemos en los nombres de los apóstoles. Por ejemplo, una similitud de estas 4 listas es que Pedro siempre es el primero. Pedro siempre es el primero. Y Judas, el traicionero, siempre es el último. Así siempre lo vas a ver en las Escrituras. Pedro el primero y Judas el último. Y sabes, hermanos, eso es interesante.
¿Por qué? Porque tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué Pedro es el primero, no? O sea, entendemos que Judas es el último porque fue el traicionero, ¿no? Pero ¿por qué Pedro el primero? ¿Acaso Pedro fue el primero en ser escogido? ¿Por eso se pone primero? ¿Porque Pedro fue el primero en recibir el Evangelio y fue el primero que recibió a Cristo? No. Si tú lees Juan 1, hermano, verás que Pedro no fue el primero. Pero nota, hermano, cómo se refieren a Pedro en Mateo 10, versículo 2. Mateo 10, versículo 2, vean. Y aquí es donde nos va a enseñar por qué Pedro es el primero. Vean, lo que dice Mateo 10 es la lista. Aquí está la lista donde están los apóstoles. Mateo 10, versículo 2. Vean cómo Mateo se refiere a Pedro. Vean, Mateo 10, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Vean, ¿qué dice? Primero, Simón, llamado Pedro. Nota la palabra primero. Eso es importante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante? Esta palabra primero en griego es protos. Protos. Y esa palabra, hermanos, es interesante porque da la idea de el primero en rango. Él es el primero en rango. Protos, el primero. Alguien puede decir, a ver, espérame. Los 12, por todo el consejo de la Biblia, los 12 tienen un trono en el reino de los cielos. Cada uno. Los 12 tenían un mismo poder. Tenían la misma autoridad. A todos se les dio la misma obra para predicar. Todos sanaron, todos echaron fuera demonios. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro fuera el primero? Si todos hacen lo mismo, si todos tienen la misma autoridad, ¿acaso no todos son iguales? Si tienen la misma autoridad, si tienen la misma ordenanza por el Señor, ¿acaso no todos son iguales? Bueno, hermanos, fíjense, eso también pasa en las iglesias, en la pluralidad de ancianos. ¿Acaso no todos predican? ¿Acaso no todos son iguales en el pastorado? Bueno, hermanos, la respuesta a esto es sí. Sí son iguales en términos de cargo, en términos de esencia son iguales, pero no en términos de función. Cada uno tiene su propia función. Bueno, Pedro era el primordial, era el protos, era el primero en rango. Para darnos una idea de esto, vean lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, para entender un poco más esta idea. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Aquí Pablo, hermanos, usa también la palabra primero, protos. La misma palabra en griego la utiliza Pablo aquí en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Vean lo que dice Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Escuche, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, ¿qué? El primero. Dice Pablo, yo soy el primer pecador. Yo estoy hasta el frente de todos. Esto lo puedes traducir como el primordial. Yo soy el primordial, yo soy el primero de todos los pecadores. Bueno, ese era Pedro. Pedro era el primero de los 12 apóstoles. Era el primordial de los 12 apóstoles. Él era el primero. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que los 12 apóstoles tenían un líder. Y ese líder era Pedro. Pedro era el líder. Entonces, lo primero que vemos, hermanos, es que los 12 tenían un líder. Ellos tenían un líder. Y hermanos, realmente no hay nada de malo tener un líder, ¿eh? De hecho, hay
líderes dentro de líderes, ¿no es cierto? Por las diferentes capacidades que tienen las personas. Bueno, Pedro era ese líder. Los apóstoles eran el fundamento. Los 12 eran el fundamento de la iglesia. Los 12 los podemos ver como líderes. Bueno, Pedro era el líder de esos líderes. Ese era Pedro. Ahora, hermanos, también hay algo interesante que debemos de saber. Y es que en las Escrituras, hermanos, vemos 4 listas donde se nombran a los 12 apóstoles. Y en esas 4 listas, hermanos, vemos 3 grupos. Y en cada grupo hay 4 hombres. Si hacemos la cuenta, 4, 8, 12. Hay 3 grupos. Eso lo vamos a identificar en las 4 listas que vemos de los apóstoles. Siempre vamos a identificar esto, hermanos. Por ejemplo, en el primer grupo está Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ese es el primer grupo, ¿ok? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ese es el primer grupo. El segundo grupo, hermanos, está conformado de Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Otros 4. Llevamos 8. ¿No? Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. ¿Ok? Y en el tercer grupo, hermanos, está Jacobo, pero el hijo de Alfeo. Jacobo, el hijo de Alfeo. Está Lebeo, que también se le llama Tadeo, Lebeo o Tadeo. Está Simón, pero no Simón Pedro, sino Simón el Celote. Simón el Celote. Y al final, pues Judas Iscariote, el traicionero. Entonces, en el grupo 3 está Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Así si tú lees esos 4 versículos, hermano, donde encontramos a los apóstoles, tú vas a identificar estos grupos así. Y en toda la Biblia, hermano, en todos los evangelios, tú vas a identificar estos grupos. Simón Pedro, con Andrés, con Jacobo y con Juan. A Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. A Jacobo, hijo de Alfeo, a Lebeo, a Simón el Celote y a Judas Iscariote. Cada uno en su grupo. Las listas, hermanos, siempre tienen estos grupos. ¿Cuál es la diferencia, hermano? La diferencia es que a lo mejor puede cambiar el orden de los nombres. A lo mejor en un versículo primero está Bartolomé y después Felipe o Tomás, perdón. Y cambian solo esos detalles, pero siempre están los mismos 4 en cada grupo, ¿ok? Los mismos 4 en cada grupo. Ahora, si tú ves el llamado, hermanos, de los 12, tú te vas a dar cuenta que el primer grupo, compuesto por Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, este primer grupo, hermanos, fue el primer grupo llamado. Fue el primer grupo que el Señor Jesucristo llamó. El segundo grupo fue el segundo grupo que el Señor Jesucristo llamó. Y el tercer grupo, pues, fue el último grupo que el Señor Jesucristo llamó. Y así lo ves marcado bien en las Escrituras. Otra cosa interesante, hermanos, del primer grupo que está compuesto por Pedro, por Andrés, por Jacobo y por Juan. Otra cosa interesante de ese grupo es que en las Escrituras vemos mucha información de ellos. Mucha información de ellos. Del grupo 2, hermanos, hay menos información. Y del grupo 3, casi no hay nada de información. Casi no hay nada. Solamente un poco de uno. ¿Saben de quién? De Judas, el traicionero. Y toda la información que hay de él pues, son cosas malas, porque él fue el traicionero. Pero fuera de ahí, de los otros 3, del grupo 3, no hay nada de información. Hay muy poca información. Estos datos, hermanos, que les estoy dando son importantes, porque estos datos pueden hablar del liderazgo que había dentro de los apóstoles. Cuando nosotros vemos las Escrituras, el Señor estuvo muy cerca del grupo 1. Con el grupo 2 sí había una interacción, pero no tanta como la del grupo 1. Pero con el grupo 3
¿Qué creen? No había tanto acercamiento. El Señor no tenía tanto acercamiento con este grupo. No sabemos realmente, como no hay tanta información, no sabemos qué tan cerca estaba el Señor de ellos. Y ¿sabes algo, hermano? Eso es normal. Eso es normal. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede tener intimidad con todo el mundo. Nadie puede tener intimidad con todos. Es imposible. Una persona no puede tener la misma intimidad que tiene con ella, que con ella, que con ella. No, no se puede. Las relaciones son distintas. ¿No es cierto? Bueno, el grupo 1 es el grupo donde el Señor tuvo más acercamiento. Más acercamiento. La mayor parte la pasó con 3 hombres. Con 3 hombres. De ese grupo de 4 hombres que era Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, de esos 4 hombres, el Señor pasó más tiempo con 3. Pedro, Jacobo y Juan. Con esos 3 pasó más tiempo. Y de esos 3, ¿con quién crees que pasaba más tiempo? Con Pedro. De esos 3, pasaba más tiempo con Pedro. ¿Y tú sabes por qué, hermano? Porque probablemente Pedro siempre se le pegaba al Señor. Pedro siempre se le pegaba. El Señor salía y Pedro luego corría detrás del Señor y salía con él. Por así decirlo, hermanos, Pedro era como un chicle pegado al Señor. Pedro siempre estaba ahí con el Señor. Pedro lo seguía a todos lados. Y no solamente eso, Pedro le hacía todas las preguntas posibles. Pedro siempre le preguntaba. Por eso, hermanos, Pedro tenía un liderazgo. Un líder no puede ser alguien tímido, ¿no es cierto? ¿No? Un líder tiene que hablar, tiene que estar ahí presente. Pero esa es una realidad, hermanos. El Señor Jesucristo tampoco no convivió con todos de la misma manera. Él tenía intimidad con algunos nada más, ¿no? Y tenía mucha intimidad con Pedro, mucha intimidad con Pedro. Entonces, hermanos, nosotros ahora estamos viendo que el Señor tenía a los más cercanos en este primer grupo. Después, en el segundo grupo y el tercer grupo, el Señor los veía, les ponía atención, pero no eran tan íntimos con Él. Pero no hay que confundirnos, hermanos. Eso no quiere decir que el Señor los dejaba abandonados al segundo y al tercer grupo, no. El Señor los amaba. El Señor trabajaba con ellos también, ¿ok? El Señor les decía, vengan, les voy a enseñar porque lo que van a hacer ustedes es importante de la misma manera que el primer grupo. Esa es una realidad. El trabajo de todos ellos era un trabajo grande y era un trabajo maravilloso, ¿no? La intimidad que tenían, bueno, eso ya era otra cosa, pero el trabajo era importante. Ahora, hermanos, si tú pones atención en el Nuevo Testamento, cuando leas el Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta que los escritores de la Biblia salen del grupo 1 y del grupo 2. No hay escritores del grupo 3. No hay. Solo del grupo 1 y del grupo 3. Solo ellos escribieron Nuevo Testamento. Y del grupo 2 solo uno. Mateo. Solo Mateo. El Evangelio de Mateo. Del grupo 3, nadie escribió. Algo que también es interesante, algo más que es interesante ver de estos 3 grupos, hermanos, es que en los versos donde se menciona este listado de los 12 apóstoles, los grupos son los mismos. Depende el verso que cambia el orden de los nombres, pero lo interesante, hermanos, es que el primer nombre de cada grupo no cambia. El primer nombre de cada grupo no cambia. No cambia, siempre son los mismos. Por ejemplo, del primer grupo siempre está primero Pedro. Siempre. De los 4 versículos que les di, siempre está Pedro. Del segundo grupo siempre está Felipe primero. Y del tercer grupo siempre está Jacobo, el hijo de Alfeo. Ellos siempre están al principio
de cada versículo, de cada capítulo que les di. Primero Pedro, del primer grupo, después Felipe, del segundo grupo, y del tercer grupo Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Y tú sabes por qué está así, hermano? Porque eso apunta a que cada grupo tenía un líder. Cada grupo tenía un líder. Así operaba el liderazgo, hermanos. El líder del primer grupo era Pedro, del segundo era Felipe, del tercero era Jacobo. Cada grupo tenía su líder. Y obviamente el líder principal, por así llamarlo, de todos ellos, pues era Pedro. Era Pedro. Entonces, tenemos aquí a Pedro, hermanos, como el líder principal sobre todos ellos. Después, abajo de él, está el grupo más íntimo. Después el grupo 2, después el grupo 3, con sus líderes respectivamente. Y así es como funcionaban los 12 apóstoles, hermanos. Todo esto estaba perfectamente organizado y era algo normal, era algo natural. Así trabajaban los 12. Y solamente del grupo 1, que es Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ese es otro dato interesante, eran hermanos. Pedro con Andrés era hermano. Jacobo y Juan eran hermanos. Ellos eran hermanos. Y por supuesto, hermanos, que por ser hermanos pues, se conocían perfectamente, y no solo eso, sino que tenían el mismo trabajo. ¿Cuál era? Pescadores. Eran pescadores. Los 4 eran pescadores y probablemente trabajaban en la misma embarcación para pescar. O sea, estos 4 hombres del primer grupo, hermanos, eran muy íntimos. Se conocían perfectamente bien. Eran muy íntimos entre ellos. Del grupo 2 y del grupo 3, pues no hay mucha información de esto, hermanos. No sabemos cuál era su relación, pero bueno, eso no es importante. El ministerio apostólico pues continuó como tenía que continuar y llegó a como tenía que llegar, ¿no? No importaba la relación de los hombres. El propósito se cumplió, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, realmente el temperamento de cada uno de ellos era distinto. Era muy distinto. Por ejemplo, Pedro. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo podemos ver a Pedro en las Escrituras? Pedro era un hombre de acción. Pedro era el impulsivo. Pedro estaba dispuesto. Pedro metía la pata en todos lados, hermanos. Pedro siempre se equivocaba. Pedro hablaba mucho. Él se apresuraba mucho a decir las cosas. Del lado contrario, estaba en el mismo grupo Juan. Juan era callado. Juan casi no quería hablar. Juan solamente quería meditar. Juan solamente quería contemplar las cosas. Juan tenía un corazón amoroso, ¿no? Ese era Juan. O sea, vean los polos, ¿no? Uno muy arrebatado y el otro muy tranquilo. Debió ser interesante verlos juntos, ¿no es cierto, hermanos? Si tú lees los 12 primeros capítulos de Hechos, del capítulo 1 al capítulo 12 de Hechos, está Juan y Pedro trabajando juntos. Solo imagínate esa escena, hermanos. Ver a estos 2 hombres tan diferentes en su forma de ser, en su carácter. Solo imagínate a Pedro diciéndole a Juan: a ver, Juan, párate, vámonos. Tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Párate. Y Juan: espérate, Pedro, estoy meditando, tranquilo, Pedro. Entonces había caracteres diferentes, hermanos. Seguro Pedro se desesperaba porque Juan no hacía las cosas rápidas, ¿no? Pero hermanos, eso era una lección para ellos, ¿no es cierto? Uno aprendía del uno y el otro del otro. Del grupo 2, hermanos, está igual un par que es muy interesante. Está Natanael, conocido como Bartolomé. Bueno, Natanael era un hombre que creía todo. Él creía todo. Él no dudaba nada. Él simplemente estaba dispuesto a recibir todo. Él no se negaba en nada. Tú le decías algo a Natanael y Natanael lo recibía. Bueno, en ese mismo grupo estaba otro hombre llamado Tomás. ¿Quién era Tomás? Bueno,
Tomás no creía nada. Él era desconfiado, ¿no? A menos que él no lo pudiera ver o si no lo pudiera tocar, si él no lo comprobaba, él no lo creía. Tomás era muy escéptico. ¿Se dan cuenta? Pueblos distintos, caracteres distintos. También había un hombre llamado Mateo. Mateo el publicano, ¿no? Sí, y en todo el grupo, hermanos. Estamos viendo los caracteres distintos. Ahí está Mateo también. Mateo, un hombre que trabajaba para el gobierno romano. Mateo era un hombre extorsionador, porque a eso se dedicaba. Él cobraba más de los impuestos. Y por el lado contrario estaba otro hombre llamado Simón, Simón el celote. ¿Sabes por qué le decían el celote? ¿O qué era un celote? Bueno, un celote era un revolucionario social. Celote no era su apellido, sino celote era un grupo revolucionario social. Este grupo quería tratar de derrocar al Imperio Romano. Él quería que se destruyera el Imperio Romano. Eso era Simón el celote. Pero vean los opuestos. Si Simón el celote no fuera tocado por el Señor Jesucristo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera matado a Mateo, porque Mateo cobraba los impuestos de Roma. ¿No? Simón el celote no quería a Mateo. ¿Se dan cuenta? Había caracteres distintos, hermanos. Y es más, dentro del mismo grupo de los 12 había diferencias políticas, probablemente. Celote tenía sus diferencias políticas, Mateo tenía las suyas. Y por supuesto que también había diferencias espirituales, había también diferencias económicas. Pero ahí están los 12 juntos. Y el Señor Jesús, con toda esta mezcla de personas, con toda esta mezcla de caracteres, de identidades, el Señor Jesús iba a hacer algo grande para cambiar al mundo. ¿No es cierto? Entonces, vean, aquí están todos estos hombres. Ahora, en este poco tiempo que me falta, hermanos, porque no me quiero extender mucho para no quitarles el tiempo. Vamos a dividir esta clase en dos, de Pedro. Quiero enfocarme en Pedro, ya que vimos un poco de estos hombres. Quiero enfocarme en Pedro. Y la pregunta que tenemos que hacer para ver a Pedro, hermanos, es ¿cómo el Señor Jesús prepara a un líder? Porque Pedro era eso. Pedro era un líder. ¿Cómo el Señor Jesús prepara a un líder? Bueno, para contestar eso, Pedro es la clave. ¿Ok? Vamos a ver un poco más y vamos a profundizar rápidamente, nomás unos puntos de Pedro. Sabemos que los primeros 12 capítulos de Hechos, hermanos, como ya lo mencioné, gira en torno a Pedro. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 de Pedro, gira en torno a Pedro. Pedro es el que predica el sermón de Pentecostés. ¿Recuerdan? En Pentecostés, Pedro es el que predica. Pedro es el que lleva a cabo el primer gran milagro en el templo. Pedro es el que enfrenta al Sanedrín. Él es clave. Pedro es clave, hermanos. Y Dios va a ser un líder de ese hombre. ¿Ok? Los 4 evangelios, hermanos, literalmente están llenos de Pedro. Si tú lees los 4 evangelios, tú te vas a encontrar a Pedro en todos lados. Él está en todos lados. Está el nombre de Jesús y al lado dice Pedro. Tú pon atención cuando leas los evangelios. Siempre está Pedro en todos lados. También, hermanos, algo interesante es que ningún discípulo reconoce abiertamente al Señor Jesucristo como lo hizo Pedro. Pedro reconoció realmente quién era el Cristo. Ninguno de los 12 habló más con el Señor, solo Pedro. Ninguno de los 12 fue regañado por parte del Señor, como Pedro fue regañado. Es más, a ninguno de los 12 el Señor le dijo Satanás. ¿Solo a quién? Solo a Pedro le dijo Satanás. Hermanos, el Señor Jesús estaba haciendo algo con Pedro. El Señor sabía que Pedro tenía cualidades. Y el Señor Jesús iba a preparar a Pedro para que Pedro fuera el hombre que Él quería que fuera. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué Pedro fue ese líder? ¿Por qué él fue el líder y no otro? Es muy sencillo, hermanos. Y aunque parezca tonto, aunque parezca absurdo,
Pedro era el líder porque Pedro hacía preguntas. Pedro hacía preguntas. La gente que no hace preguntas no termina como líder, ¿no es cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque la gente que no hace preguntas no se preocupa por los problemas ni por las soluciones. Bueno, Pedro sí se preocupaba por los problemas y por las soluciones. Pedro fue el que hizo la pregunta en todos los evangelios. Pedro es el que está pregunte y pregunte y pregunte. Él escuchaba algo, no entendía, y luego, Señor, ¿me vas a explicar esto? Cuando lo leas, pon atención en eso y vas a ver. Pedro siempre está preguntando. Los otros nomás están ahí de pie, calladitos, no dicen nada, solo están escuchando. De la misma manera, no entienden nada, pero no preguntan nada. Bueno, Pedro, aunque a lo mejor no entendía, él preguntaba. Pedro no podía vivir callado. Pedro tenía que preguntar, él tenía que hacer preguntas. Si recuerdan, hermanos, Pedro fue el que preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar, no es cierto? Y el Señor le contestó 70 veces 7, ¿no? Pedro es el que preguntaba. Todas las preguntas las hacía Pedro. Pero ¿sabes algo, hermano? Y es interesante esto. Aunque Pedro preguntaba las cosas, Pedro nunca recibía, o la mayoría de las veces, no recibía la respuesta que él quería escuchar, ¿no? Por ejemplo, vean, Mateo 19:27, acompáñame. Mateo 19:27. Mateo 19:27. Pedro preguntaba, pero a lo mejor él se imaginaba otras cosas y no eran como él pensaba. Mateo 19:27, ¿ya lo tenemos? Dice, entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vean, Pedro preguntando. Él quería saber la recompensa que Jesús les iba a dar por seguirlo, ¿no? La recompensa pues no fue tan grata, hermanos. Se fueron perseguidos, ¿no? O sea, realmente, vean lo que está preguntando Pedro. A ver, Jesús, sí te vamos a seguir y ¿qué nos vas a dar con esto, no? Pedro es el preguntón. Vean otra pregunta en Marcos 13:3. Marcos 13. Marcos 13, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Marcos 13:3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y vean, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Esto estamos hablando de los fines del tiempo. Aquí Marco nos relata bien que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron. Pero hermanos, que no quepa duda que el que hablaba más de los tres era Pedro. Seguramente Pedro es el que hablaba más. Pedro quería saber el fin de los tiempos. Él quería saber todo. Vean, otro ejemplo de las preguntas de Pedro, Juan 21:20. Juan 21:20. Juan 21:20. Vean, antes de leerlo en contexto, hermanos, para poder entender este versículo de Juan 21:20 en contexto, aquí el Señor Jesús ya había resucitado. En esta época, en este tiempo, el Señor ya había resucitado. El Señor se le apareció a algunos discípulos y como no podían pescar, el Señor les ayudó a pescar y pescaron muchas cosas, ¿no? Y en contexto, hermanos, si recuerdan, si han leído esta parte, aquí el Señor Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, ¿no? Pedro contestaba, sí, sí te amo. El Señor le decía, apacienta mis ovejas, ¿no? Y al final de la tercera pregunta, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro,
tú vas a morir como un mártir. Tú vas a morir como un mártir. Vean lo que dice ahí en el versículo 18. Juan 21, 18. Ahí en el versículo 18 arribita dice, vean, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, vean, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. O sea, aquí el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, tú vas a morir como un mártir. Tú vas a morir como un mártir. Pero vean, teniendo esto en mente, vean lo que hizo Pedro. Versículo 20. Vean, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este es Juan. Era Juan. ¿Ok? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, aquí está Juan, ¿ok? Está Juan caminando al lado del Señor Jesucristo. Y vean lo que pasa. Pedro vio esto. Pedro ve que Juan está con el Señor Jesucristo. Y vean, versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, hermanos, entiendan el contexto. El Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, tú vas a morir como mártir. Tú vas a ser un mártir. En ese instante, el Señor Jesús se separa de Pedro y empieza a caminar con Juan. Y Pedro ve que Juan está caminando con Jesús. Y Pedro se acerca a Jesús y le dice, ¿y qué de este? O sea, a ver, Señor, si yo voy a morir como mártir, ¿cómo va a morir Juan? O sea, ¿qué pasó con Juan? ¿Cómo va a morir? Vean la pregunta que está haciendo Pedro, ¿no? Vean, versículo 22, dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, ¿qué? No moriría. Escucha, hermano, detengámonos ahí tantito. Por culpa de Pedro se hizo un chisme. El chisme fue que Juan no iba a morir hasta la segunda venida de Cristo. El Señor, por supuesto, que iluminó a Juan, que es el que escribió esta carta, iluminó a Juan y le hizo ver que no iba a ser así. Vean lo que continúa diciendo. Al final del versículo 23 dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, lo que está diciendo Juan es que el Señor no aseguró nada. Simplemente el Señor le dijo a Pedro, Pedro, a ti no te interesa. Tú a lo tuyo y Juan a lo suyo. Tú sígueme. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero vean cómo era la actitud de Pedro. Pedro siempre preguntaba. Y por esas preguntas se hizo un chisme de que Juan, según, no iba a morir hasta que viniera el Señor Jesucristo. Pero todo esto pasaba por Pedro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pedro siempre está preguntando. Como un líder pregunta. Un líder siempre pregunta. El liderazgo, hermano, siempre busca soluciones. Y por eso preguntaba a Pedro, caramba, está pasando esto, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo lo solucionamos? El líder siempre hace preguntas. El Señor vio eso en Pedro. Por eso lo puso como líder. ¿Y sabes qué también vio el Señor en Pedro? Vio su iniciativa. Pedro tenía mucha iniciativa. Un gran líder también tiene iniciativa, ¿no es cierto? Tiene iniciativa. Si tú pones atención, hermanos, en los evangelios, cuando el Señor hace una pregunta, el primero en contestar, ¿quién es? Pedro. Siempre Pedro es el primero que contesta. Por ejemplo, Lucas 8:45. Vean. Lucas 8. Lucas 8:45. Lucas 8:45. En contexto de esta historia, rápidamente, solo para entenderla, hermano, seguro la has leído
En contexto, hay una señora que tiene flujo de sangre por más de 12 años y quería tocar al Señor Jesucristo para sanarla. ¿Ok? Pero vean, versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, vean, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Dense cuenta, Pedro siempre está dando la iniciativa, hermanos. Solamente aquí, ¿qué faltó Pedro? Aquí a Pedro le faltó decir, fue esta señora, ¿no? Pedro siempre está en todos lados metido. Pedro siempre está teniendo la iniciativa. A él solo le faltó decir, fue esta señora, Señor, ¿no? Hermanos, eso es lo que hace un líder. Un líder. Ajá, 8:40, Lucas 8:45. Uh-huh. Sí, entonces está mal, porque sí hay. Ajá, porque sí hay 45. Ajá. Pero vean, tiene iniciativa Pedro, ¿no es cierto? Y también, hermanos, una característica de un líder es que el líder siempre está donde está la acción. Donde hay acción, ahí está el líder. Por ejemplo, hermanos, de todos los discípulos, ¿quién fue el que se animó a caminar por el agua? Pedro. Pedro fue el que se animó a caminar por el agua. Y donde había acción, ahí estaba Pedro, ¿no? ¿Qué pasa en esa historia, hermanos? En esa historia nosotros siempre vemos a Pedro como el hombre de poca fe, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos de los otros 11 que ni siquiera se animaron a caminar. Entonces, ¿quién tenía menos fe? Los otros 11, ¿no? Pero bueno, hermanos, Pedro estaba ahí. ¿Sí? Pedro, hermanos, negó al Señor Jesucristo 3 veces, ¿no? No solo una, sino 3. Eso es cierto. ¿Pero qué? Pedro tuvo la valentía para ir y caminar detrás del Señor Jesucristo a la casa del sumo sacerdote. Los otros 11, ¿qué hicieron? Escaparon, se fueron. Tuvieron miedo y se fueron. Pedro siempre estaba ahí. Pedro siempre estaba en la acción, por así decirlo, hermanos. Él siempre estuvo en la acción, ¿no? Donde pasaban las cosas más importantes, ahí estaba Pedro. Cuando se enteraron de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿quién fue a la tumba? Pedro y Juan. ¿Pero quién llegó primero? Pedro. No, Pedro. Pedro llegó primero, y no solo eso, sino que Pedro se metió hasta la tumba, Juan se quedó afuera. O sea, Pedro siempre tenía esa iniciativa de ir, de estar en la acción, de ir hasta adentro. Ese era Pedro, hermanos. Sin duda, hermanos, el Señor Jesucristo vio todo en esto en Pedro. Su deseo de conocer, ese espíritu iniciador, ese espíritu de ir hacia la acción, todo eso lo vio el Señor Jesucristo. Y si tú lees Hechos, los primeros 12 capítulos de Hechos, pon atención. Y donde estaba Pedro, siempre pasan cosas. Donde está Pedro, siempre pasan cosas. Porque Pedro es así, hermanos. Pedro es un hombre de acción. Pedro es un líder. Es un líder nato, un líder verdadero, ¿no? Lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos, para no seguir, si no nos va a comer el tiempo. De hecho, hermanos, Pedro es el apóstol donde tenemos mucha información. Tenemos mucha información de Pedro, de su carácter, cómo era, ¿no? Entonces, por esa razón lo vamos a dividir en 2 estudios, porque todavía falta ver más de Pedro. Pero váyanse con esto en mente. Pedro era un líder, era el líder de los 12 y tenía cualidades de un líder. Preguntaba, quería soluciones, tenía iniciativa, estaba en la acción. Él no se quedaba atrás, él iba. ¿Por qué? Porque era un líder. ¿Ok? Entonces, lo dejamos hasta aquí, hermanos. Y si Dios quiere, la siguiente semana continuamos con Pedro. ¿Perfecto? Dios bendiga, hermanos.